Hay un momento que aparece en los consultorios de terapia con una regularidad inquietante. Alguien se sienta frente a su terapeuta y habla de haber cortado todo contacto con su familia. Explica sus razones con calma, sin las lágrimas que antes le provocaba hasta el dolor de un desconocido. Y el terapeuta nota algo que no encaja en ninguna categoría diagnóstica. Esta persona no está enojada, no está en guerra psicológica, solo está clara. Carl Jung documentó esta transformación durante décadas y lo que encontró contradice casi todo lo que el mercado espiritual moderno vende sobre despertar. Hoy vamos a recorrer en 5 transformaciones lo que Jung observó realmente en la persona empática que despierta y por qué esa transformación no la vuelve más bonita ni más evolucionada, la vuelve simplemente más real. Antes de las transformaciones, lo que la sensibilidad realmente era. Para entender en qué se convierte un empata despierto, primero hay que entender qué era antes de despertar. Y Jung no romantizó esto, miró directamente al empata dormido sin apartar la vista de lo que encontró. No era un don, era una adaptación, un mecanismo de supervivencia forjado en la necesidad, no otorgado por el universo ni ganado por evolución espiritual. La niña que podía percibir un cambio en el humor de sus padres antes de que se dijera una sola palabra, no desarrolló esa sensibilidad porque fuera un alma vieja. La desarrolló porque no leer ese cambio de humor tenía consecuencias reales. El ambiente en casa podía pasar de soportable a catastrófico en segundos, y quien podía sentir ese umbral aprendía a monitorear constantemente, a prepararse para lo que venía. Jung llamó a esto el arquetipo del sanador herido. La sensibilidad extraordinaria del empata no era evidencia de evolución espiritual, era evidencia de una infancia donde sus propias necesidades emocionales fueron tan constantemente ignoradas que redirigió toda su energía perceptiva hacia afuera. Se volvió virtuosa leyendo el paisaje interno de los demás porque nadie había leído el suyo. La industria del bienestar espiritual vende otra historia, que la sensibilidad es un don divino, que son almas viejas, elegidas, de conciencia superior. Esa narrativa es seductora precisamente porque satisface una necesidad psicológica desesperada. Convierte la vergüenza en distinción. Pero Jung diría que esa narrativa es lo más peligroso que puede creer un empata en despertar, porque le impide interrogar la herida misma. La mantiene atrapada repitiendo, sin saberlo, el trauma original, ahora vestido con lenguaje espiritual, pero estructuralmente idéntico. Transformación. 1. De la disponibilidad infinita a la soberanía psicológica. La primera transformación es un giro hacia la soberanía psicológica. El empata despierto se vuelve implacablemente selectivo sobre quién recibe su energía y su tiempo. El empata antiguo estaba disponible para todos, sin límite. El empata despierto está disponible para casi nadie. Esto no es amargura ni muros, es alguien que finalmente entiende cuánto vale su energía, que miró en qué la gastó, qué se construyó con ella, cómo la trataron quienes la recibieron, y decidió que ya no va a malgastar algo finito en quien lo trata como infinito. Jung reconoció esto como salud psicológica. El empata dejó de confundir el autosacrificio con el amor. El amor real es reconocimiento mutuo entre dos personas que eligen presentarse con autenticidad. Y esta comprensión termina muchas relaciones. Ese es precisamente el punto. Transformación 2. De suavizar todo a sostener la incomodidad. La segunda transformación es igual de difícil. El empata despierto desarrolla la capacidad de decir cosas incómodas. Sostiene a otros responsables sin suavizar la verdad. Se sienta en el disgusto ajeno sin correr a arreglarlo. El empata antiguo habría absorbido la tensión de inmediato, pidiendo disculpas, explicando su posición para que el otro se sintiera cómodo. El empata despierto deja que la tensión exista, porque entendió
que resolver todo prematuramente es solo otra forma de priorizar la comodidad ajena por encima de la propia integridad. Jung encontró esto fascinante porque requiere integrar lo que llamó la sombra agresiva. Los empatas típicamente reprimen toda agresión y fiereza, pero Jung entendía algo crítico. Quien no puede acceder a su propia agresión no está en paz. Está domesticado. El empata despierto puede ser gentil, también puede ser feroz, y elige conscientemente cuál necesita el momento. Transformación. 3. De absorber el dolor ajeno a la percepción desapegada. La tercera transformación es la percepción desapegada. El empata despierto percibe el dolor con claridad y elige no involucrarse en él. Esto significa que aprendió la diferencia entre percibir el sufrimiento y ser responsable de él. Reconoce que el dolor pertenece a quien lo experimenta. Sostiene compasión sin rescate. Jung entendió esto como una empatía que maduró más allá de la codependencia. El sentimiento ya no secuestra su comportamiento. El empata despierto también se vuelve cómodo siendo malinterpretado. El empata antiguo le tenía terror a esto y se explicaba sin fin para prevenir cualquier malinterpretación. El empata despierto se detiene, dice su verdad una vez y no persigue ser comprendido. Si alguien interpreta sus límites como crueldad, puede tolerarlo sin desmoronarse, porque aceptó que no puede controlar cómo lo perciben los demás. Transformación. 4. De la ceguera protectora a volverse peligrosa para los sistemas disfuncionales. La cuarta transformación es que el empata despierto se vuelve peligrosa, no violenta ni cruel, sino peligrosa porque ve con claridad, percibe la manipulación, identifica patrones narcisistas, siente cuando las palabras y la energía no coinciden. Esa precisión perceptiva, combinada con su disposición a actuar, la vuelve una amenaza para los sistemas enfermos. Familias construidas sobre secretos, organizaciones construidas sobre disfunción. El empata antiguo era la participante perfecta de esos sistemas. Absorbía la toxicidad sin comentario. La empata despierta ve la toxicidad y o la nombra o se retira por completo. Se convierte en alguien que el sistema disfuncional no puede permitirse tener en la sala, porque su claridad expone lo que todos habían acordado. En silencio, no ver. Transformación. 5. De la compañía constante a una soledad distinta. Pero aquí está el costo que Jung documentó sin suavizarlo. La empata despierta está sola de formas que la antigua nunca estuvo. Antes estaba rodeada de gente, tenía un rol, una función que otros afirmaban. La empata despierta se despojó de todo eso. Menos personas, menos obligaciones. Cada relación que le queda es genuina, pero la cantidad bajó drásticamente. Sentarte sola un sábado por la noche, reconociendo que las relaciones en las que invertiste décadas ya no son parte de tu vida, se siente menos como liberación y más como exilio. Jung no fingió que esto fuera fácil. La transición entre la muerte del empata antiguo y la estabilización del nuevo está entre las experiencias psicológicas más dolorosas que puede atravesar un ser humano. Soltaste todo lo familiar. Todavía no construiste lo que sigue. Estás de pie en un campo abierto sin nada alrededor. Cierre. Lo que finalmente queda. El mercado espiritual vende esto como una transformación de mariposa, hermosa y luminosa. Jung vio algo crudo, gente llorando la pérdida de su propia identidad, reconociendo que buena parte de lo que llamaban amor era, en realidad, solo su respuesta al trauma. No hay belleza en esto si eres honesta al respecto, solo la realidad cruda de la transformación. El yo antiguo tiene que morir. Las relaciones antiguas tienen que terminar y tienes que aprender a sobrevivir el periodo en que todo se cayó y nada nuevo ha ocupado todavía su lugar.
Y aún así, Jung encontró que quienes sobreviven esta transformación emergen con un poder silencioso, no dramático, no carismático, algo más sutil y más resistente, algo que no puede quitarse porque no depende de la percepción ajena. El poder de alguien que sabe exactamente quién es, que entiende qué va a aceptar y qué no, que dejó de negociar sus propios límites, que dejó de disculparse por existir. Jung llamó a esto el empata individuado, alguien que se movió de la sensibilidad inconsciente a la percepción consciente, de la absorción compulsiva a la elección deliberada, de actuar la empatía por supervivencia a encarnarla como fortaleza. Siente todo, percibe lo que otros pasan por alto, pero ahora eso le sirve, en vez de consumirla. La empata individuada no es más avanzada espiritualmente que antes. Es simplemente más consciente, más honesta, menos dispuesta a comprometerse a sí misma por la comodidad ajena. Si estás viviendo esta transformación ahora mismo, incluso en sus partes más dolorosas, estás más adelante de lo que crees. No estás fallando. No te estás volviendo fría ni rota, te estás volviendo consciente. Dime en los comentarios en cuál de estas 5 transformaciones te reconoces ahora mismo.